Jesús, después de que sale de Caná, viene hacia Tiberías. Tiberías es toda esta zona. Galilea es como si fuera un departamento, si pueden decirlo. Por ejemplo, Nazaret queda en Galilea, Caná queda en Galilea y esto también queda en Galilea. Es toda una zona, pero en la zona del lago se llama Tiberíades. Ahora el Señor viene y en su camino, mañana vamos a ver a dónde, pero en su camino se encuentra con Pedro y ¿quién era el hermano de Pedro? Andrés. Y son los primeros discípulos que él llama. Cuando se encuentra con Pedro y Andrés y los llama, los mira y los llama por nombre y les pide, sí, déjenlo todo y síguenme. Entonces Pedro lo trae a su casa, que es aquí en Cafarnaúm, y vamos a ver por qué a Cafarnaúm se le llama la ciudad de Jesús. Cuando ustedes piensan en Cafarnaúm o oigan, van a oír tanto cuando vayan a misa, Jesús estaba en Cafarnaúm, Jesús hizo esto en Cafarnaúm, Jesús predicó esto en Cafarnaúm, Jesús sanó en Cafarnaúm. Se van a dar cuenta de dónde es Cafarnaúm, la importancia de este lugar y por qué se le llama a este lugar preciso, estando Jesús caminando por todo el lago, por qué se le llama el pueblo de Jesús, la ciudad de Jesús, aquí en Tiberíades. ¿Cuál era de verdad la ciudad de Jesús? Nazaret. Pero él viene y su misión pública, en su mayoría, todo el tiempo que está aquí, al lado del lago Galilea, aquí en esta ciudad, en este pueblito, que es un pueblito, pero no puede haber sido tan chiquitito por la clase de sinagoga que van a ver que había. Se le llama el pueblo de Jesús y antes de entrar, porque hay otro grupo, les voy a explicar por qué. Se le llama el pueblo de Jesús, como ven el rótulo, el Town of Jesus, porque Jesús se establece aquí, o sea, la base de operaciones, si queremos decir, la base de todo el ministerio público de Jesús, aquí en Galilea, en el lago alrededor del lago de Galilea, parte de la casa de Pedro. Todo tiene su simbolismo, ¿verdad? Ok. Entonces, él se queda a vivir en casa de Pedro. Lo primero que hace, recordemos, ya hablamos de eso, entra a la casa de Pedro. Ayer estábamos hablando sobre las teorías, ¿verdad? Sabemos por deducciones, pero también por tradición, que Pedro era viudo, pero él se queda encargado de su suegra, lo cual te confirma que es viudo, y no hay, porque la señora no tiene otros hijos, ¿verdad? Si no se hubiera quedado con otros hijos. Y viene con Pedro, que lo acaba de elegir, y Pedro lo trae a su casa. Esto es muy importante en la cultura judía. Traer a alguien a su casa es la mayor intimidad. No, ellos no metían a su casa como nosotros, que a cualquiera, ay, ven a mi casa, tómate un juguito, un cafecito. No. Ellos traían a su casa a las personas que le abrían el corazón. Por eso cuando el Señor llama a Pedro y a Andrew, ¿qué es lo primero que le dice Pedro? Ven a mi casa. Entonces vienen a su casa y lo primero que hace Jesús es encontrar a la suegra de Pedro enferma y la sana. ¿Y qué es lo primero que hace ella? Que esto es muy importante. El que es sanado del alma, del cuerpo, de las emociones, de la mente, de dolores, de lo que sea que el Señor nos sane, que tenemos tanto que ser sanados. En cuanto recibimos la sanación del Señor, hay que ponerse a servir, hay que ponerse a donar lo que gratuitamente hemos recibido, porque si no nos volvemos egoístas y centrados en nosotros mismos. Dios nos sana para que nosotros sanemos a los demás. Entonces, todo esto vayan dando cuenta, esos detallitos que leemos en la Biblia son
La Biblia, el Evangelio no solamente nos habla de la vida de Cristo, de la vida de Nuestra Señora, de la vida de los apóstoles, de la vida de tantos personajes que hay en el Evangelio. Impresionante la cantidad de personajes, pero nosotros también somos personajes del Evangelio. Y tenemos que entender por qué ese detalle, por qué el evangelista pone, y cuando se sanó, se puso a servir. Ese detalle es importante, tiene unas doctrina, una sabiduría de vida que el Señor nos quiere enseñar cómo se funciona en el reino, cómo vivimos en el reino. Si recibimos una gracia del Señor, hay que inmediatamente donarla. Entonces aquí el Señor vive y aquí venía mucha gente, pero incluso hay un pasaje en el Evangelio que le dice, Señor, quédate aquí. Y el Señor dice, no, 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 yo tengo que ir por todas las sinagogas del lago porque para eso vine, para proclamar el Evangelio. Pero cada vez que él hacía una misión, un recorrido, ¿a dónde regresaba? A Cafarnaúm, a la casa de Pedro. Desde la casa de Pedro, él parte sus misiones alrededor del lago y regresa a la casa de Pedro. Todo esto es muy importante para la visión eclesiológica, para la visión de la iglesia. O sea, de la barca de Pedro, de la casa de Pedro, el Señor siempre va a partir a hacer su misión. Y le da una importancia, sobre todo los apóstoles, a Pedro. O sea, él ya va preparando el camino para el momento cuando él va a llamar a Pedro ser la roca sobre la cual se edifique la iglesia. Lo está poniendo, empieza por estar en su casa. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar aquí a escoger a sus discípulos, que con ellos va a empezar a hacer su familia, su primera comunidad. Pero toda comunidad tiene que tener una casa. Tiene que tener como el simbolismo de un hogar, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor, yo creo, esto es mío, no me tienen que creer, yo creo que toda su misión aquí y muchas cosas aquí, Él las está pensando en relación a su vida en la Sagrada Familia, ¿verdad? Y entonces, así como Él nace en el seno de un hogar y va a una casa, así su misión pública tiene que nacer dentro de una casa, ¿verdad? Entonces, por esta es la importancia. Aquí vamos a ver la casa de Pedro, donde vamos a tener la Santa Misa hoy. Y también otra cosa importantísima que sucede aquí a mano derecha, vamos a ir a la sinagoga. Esa era la sinagoga del pueblo. Van a ver el tamaño de la sinagoga. Por lo tanto, Cafarnaúm no pudo haber sido tan chiquitito. Después explicamos quién hizo la sinagoga. Pero esa sinagoga tan importante, ¿por qué es importante esa sinagoga? Porque ahí es donde Jesús nos dio el discurso eucarístico, Juan 6, así que lo pueden preparar porque ahora que vayamos está en el libro también. El discurso de la Eucaristía la da en esta sinagoga. Entonces vamos a ir a la sinagoga para leer el pasaje y Fade nos va a comentar el pasaje y después entre la sinagoga y la casa de Pedro vamos a comentar qué sucede ahí. ¿Ok? Vamos caminando. Bueno, todo esto son ruinas del pueblo, ¿ok? El Señor se encuentra con un personaje muy importante y es el centurión. Vamos a leer en la escritura. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Porque también yo soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en todo Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rápidamente vamos a pensar. Jesús entra a Cafarnaúm y le sale al encuentro un centurión. ¿Quién es un centurión? Líder romano Es del un ejército. líder romano, no es un soldadito romano, es un líder romano. Hoy que estábamos hablando de la autoridad, por eso dije, qué interesante que en el día de hoy vamos a ver este personaje, porque él entiende quién es Jesús y entiende la autoridad de Jesús. Encargado para proteger a Vía Maris. Entonces, si él era el centurión, vamos a ver después, ¿se acuerdan cuando Father habló del Armagedón? Que todo, hay un camino que cruza toda la zona de Siria, Irak, toda esta zona, Persia, y después se unía con Egipto, todo, cómo se encontraban todas las civilizaciones, pero también era el lugar donde pasaba todo el negocio. Entonces había que cuidar esa zona que se llama Vía Maris, que pasa por Galilea. También por eso es una de las razones que Jesús viene aquí, porque toda esta gente que está pasando para ir hacia el lugar de, vamos a decir, donde se encuentran los negocios también, tienen que pasar, y estas son multitudes que escuchan al Señor. Pero fíjense que, hablando de saber pedir y de pedir con pureza, el centurión no pide nada para sí, siendo un hombre de autoridad que estaba encargado de cuidar toda la zona de aquí de la Vía Maris, que no hubieran ladrones, que no hubieran las cosas que se pueden encontrar. Y lo primero que le pide no es nada para sí, lo que le pide es: Señor, mi criado, pide para su criado. Todo un centurión con una gran autoridad pide para su criado que lo sane, que es paralítico y que está en mucho sufrimiento. Entonces Jesús le dice también, si nosotros pedimos con amor, por amor, y la petición correcta, Jesús te contesta exactamente y directamente. Jesús le dice: yo lo voy a curar. Aquí viene algo muy lindo. El centurión, qué hombre más humilde. Porque en vez de decirle: ok, vamos a mi casa para que lo sanes, le dice: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. O sea, que nosotros decimos antes de la comunión las palabras del centurión. ¿Qué se iba a pensar el centurión? Que iba a quedar eternamente escrito en el Evangelio, y no solamente en el Evangelio, sino que iba a ser la oración litúrgica antes de recibir la Sagrada Comunión. Pero también piensen que él cree tanto en la autoridad de Jesús, que él sabe que Jesús puede estar aquí y el siervo puede estar allá, y que desde aquí Jesús lo puede sanar. Que la autoridad de Cristo y el poder de Cristo no tiene límites. Dense cuenta todo lo que está detrás de lo que él está diciendo. Por eso la conclusión de este pasaje. Pero ahí viene. Él, que es un hombre de autoridad, le dice a alguien: ven, dice, yo le digo a un soldado: ven, y viene. Yo le digo a alguien: vete, y se va. Así es que tú puedes hacer lo mismo. Quiere decir que también él tenía conciencia o una clase de entendimiento de que él tenía unos soldados invisibles. ¿Quiénes son esos soldados invisibles? Los ángeles, que eran portadores, posiblemente, él no sabía, pero que San Rafael, bueno, de Tobías tal vez, San Rafael podía ir a llevarle la sanación del Señor. Pero aquí importante es que él, siendo un hombre que tiene rango y tiene autoridad sobre otros, comprende que Jesús es un hombre Dios, que tiene autoridad para sanar aún desde lejos, que no necesita estar cerca. O sea, vayan dándose cuenta la fe de este centurión. Y Jesús quedó admirado de la fe del centurión, tan admirado que no solamente sana
¿verdad? Sana, porque después se sabe que al mismo tiempo, hay en otro pasaje, donde se sabe que al mismo tiempo que Jesús dijo, yo lo curaré, el siervo se cura. Pero el Señor quedó admirado. Exacto. El Señor queda admirado y le dice, no he encontrado en Israel, esta es palabra muy fuerte, una fe tan grande como la de este centurión. O sea, no he encontrado a alguien que me entienda. Está hablando no de la Virgen ni San José, ¿verdad? Está hablando de la gente. No he encontrado a alguien que entienda verdaderamente quién yo soy, de tal manera que todo lo que sucede en ese diálogo es una manifestación profunda de lo que es la fe. Lo que es la fe. ¿Cómo pedir al Señor? Si se pide por amor, si se pide, generalmente siempre estamos pidiendo algo para nosotros mismos, no, pedir para los demás. Pedir para los demás empieza por los tuyos, por los de tu familia. Pedir por los que más necesitan. Él, fíjense, un centurión estaba preocupado y estaba angustiado por el sufrimiento de uno de sus esclavos, de uno de sus siervos, de uno de sus criados. El dolor de su criado le era su dolor y eso es lo que le viene a presentar a Jesús. Pero también él cree que Jesús lo puede hacer y cree que Jesús no tiene que ir a su casa. ¿Pero por qué? Porque yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Y a mí esto me conmociona porque en Lucas vemos por qué el Señor tiene todo este amor, esta compasión hasta este centurión. Y es muy significativo que le digo, no es digno de que entres en mi casa, una sola palabra tuya, donde quieras que tú estés, basta para sanarlo. ¿Por qué? Porque esta sinagoga tan gigante, ¿quién la construye? Pues deberían de construirla los judíos, ¿no? Pero esta sinagoga la construyó este centurión para los judíos. O sea, él les da la casa de worship, la casa de culto a los judíos, se las construye y bastante grande. Y sin embargo, el Señor que va a entrar ahí, porque es el lugar de la casa de Dios, va a entrar ahí para dar el discurso eucarístico. Él entiende, tú eres digno de entrar ahí, porque esa es la casa de Dios, pero no eres digno de entrar a mi casa. Pero el Señor tiene este amor tan grande por el centurión, porque el centurión le ha dado a su pueblo una casa de oración y una casa de culto. No solamente porque descubre la fe, pero también sabe quién es. Pero hermanos, hay que darnos cuenta que a veces, y esto es muy importante, porque a veces los cristianos o los católicos podemos ser, no, ese es un centurión, es un romano. No tiene nada que decirnos ni nada que hacer. No, al contrario. Muchos vamos a darnos cuenta que tanto en el ministerio de Cristo como en los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los paganos sirvieron para la expansión del reino de Cristo. El centurión, según la ley de los judíos, era un pagano, porque era romano. Pero un pagano construye una sinagoga. Un pagano le da la casa de oración a los judíos. Un pagano tiene más fe que todos los de Israel. Aquí el Señor nos está enseñando a ver el corazón más que donde pertenecen las personas. Ese no conoce al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? Y el Señor lo muestra continuamente. ¿Quiénes somos nosotros? Ese hombre creyó lo que muchos católicos no creemos. Que estamos aquí y estamos pidiendo por alguien que está a 1000 millas, a 300.000 millas, y el Señor va a estar tocando a esa persona. Que yo recibo la comunión por alguien y el Señor le da esa gracia a ese alguien. O sea, hermanos, aquí el Señor empieza a decir, aquí el que crea en mí empieza a ser parte de mi familia.
sea romano, sea judío, sea gentil, sea quien sea, empieza a ser parte de mi familia. Lo que nos hace familia es que creamos en el Señor, que tengamos la misma fe, el mismo corazón, la misma visión y que vivamos por el mismo evangelio. Amén. La casa del centurión se cree, ustedes ven esta iglesita con las cúpulas rosadas. Esa se supone que es la casa del centurión y fue construida por los ortodoxos. La iglesia ortodoxa está construida sobre, según se deduce, la casa del centurión. Pero Jesús se encuentra con él aquí. Era facilísimo ir a la casa, pero para él no era digno de que el Señor entrara en su casa. Por eso es que la casa de Pedro era muy importante entonces para Jesús, porque en estos alrededores era que iba a haber muchos milagros y estaba cerca pues de la sinagoga. Bueno, aquí va a ocurrir muchísimos milagros. Ay, perdón. Aquí van a ocurrir muchos milagros. Aquí el Señor predica muchísimo. Aquí hacen muchas cosas y las vamos a ver. Pero la casa de Pedro no era particularmente importante. Pedro era un miembro más de Cafarnaúm. Lo que pasa es que Pedro es el primer llamado. Además de que es el primer llamado y con su hermano Andrew. Entonces cuando Pedro invita a Jesús a la casa porque ya es discípulo de Cristo. Entonces vienen para acá y esta es la casa de Pedro, que la vamos a ver las ruinas de la casa de Pedro dentro de la iglesia. No, pero él no es que sea algo especial en el pueblo de Cafarnaúm, era un pescador más. Y un pescador que a veces la pasaba bastante difícil. ¿Okay? Porque el centurión dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y la razón es porque él es romano, por lo tanto es considerado, lógicamente, pagano para el pueblo judío. Y en la ley judía, los judíos no podían entrar a la casa de un pagano porque inmediatamente se convertían en impuros. Los paganos eran impuros. Si entrabas a la casa de un pagano, que eso lo vamos a ver tantas veces en el Evangelio, que criticaron a Jesús por entrar a casa de los pecadores, como hace con Zaqueo, ¿verdad? Que Fade mencionó en la homilía. Pero con Mateo, perdón. Pero también con la casa de Zaqueo lo hizo. Para Jesús, escucharon la primera lectura, ya no son dos pueblos. Ya son un solo uno en Él. Lo que el Señor viene es a quitar esas categorías. Tú eres romano, tú eres pagano, yo soy judío, nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo nuevo de Dios es todo el que cree en Jesucristo. Entonces establece que es la fe la que nos hace familia. Y por eso termina diciendo sobre la fe del centurión. Pues el centurión le dice, yo no soy digno porque él es romano. Por lo tanto es considerado pagano. O sea, cuando está diciéndole no entres a mi casa, en cierta manera, otro gesto de amor del centurión, está protegiendo la reputación de Jesús. Porque si Jesús entraba inmediatamente aquí, ¿cómo empezaba Jesús? Como uno que violaba la ley de los judíos y entonces él se convertía en impuro. Después ya él va a empezar a entrar a las casas, pero lo lindo no es su decisión, es lo que dice. Él iba a entrar, pero lo que le dice el centurión es, no soy digno. No soy digno porque yo no pertenezco a tu pueblo, porque yo soy considerado impuro. ¿Cuál es la importancia de eso? Que nosotros digamos esas palabras antes de la comunión. Porque el judío, el romano era incircunciso, para eso era lo impuro, una de las tantas impurezas para los judíos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿por qué decimos eso antes de la comunión? No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es un llamado altísimo al sacramento de la confesión. Porque el judío no le permite entrar, o sea, le dice no entres porque yo estoy impuro. Pues nosotros también le tenemos que decir eso, Señor, yo no soy digno de que entres en mi corazón, en la Eucaristía, porque yo soy pecador, porque yo soy pecadora. Y por eso es que el Señor es
y la iglesia en su sabiduría nos dice que hay que confesarnos regularmente para recibir al Señor con corazones dignos, corazones puros, porque precisamente ahí reside ese diálogo entre mi casa es considerada impura, por eso no eres digno que tú entres. Nosotros tenemos que hacer examen de conciencia. ¿Está mi corazón listo para que Jesús venga a morar en mí? Esto es muy importante, que quería clarificar cómo también Él protege que los judíos no vean a Jesús inmediatamente, no le cierren la puerta a Jesús. Él quiere en cierta manera, haciendo ese gesto, darle libertad a Jesús de actuar con su pueblo, ¿verdad? Segundo, en la casa que vimos, estuvimos ahí, el techo. Hemos leído tantas veces el Evangelio, cuando está tan llena la casa de Pedro. La casa de Pedro estaba siempre llena. Gente afuera, gente adentro. ¿Por qué? Porque ya se iba regando la noticia de que estaba Jesús aquí, que Jesús vivía aquí. Por lo tanto, esta es una casa donde Jesús vivió. Tuvimos misa, una casa donde Jesús vivió. Y siempre habían enfermos o gente que quería escucharle su prédica. Entonces, vienen unos buenos hombres. Esta es una belleza. Unos buenos hombres, porque los paralíticos de nuestra época no son los paralíticos de la época de Jesús. En esta época el paralítico no tiene límites excepto poder caminar con sus propias piernas. Pero hay sillas eléctricas, hay sillas de todas formas. En aquella época el paralítico estaba postrado en su casa, en su camilla. Y solo si o miembros de la familia o amistades generosas quisieran cargar su camilla, es que este hombre podía salir de su casa, o esta mujer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vienen creyendo en que Jesús lo puede sanar, un acto de caridad de estas personas, y encuentran la casa llena. No hay manera de entrar. Pues miren que el amor, y eso es algo que yo tanto enseño, el amor es creativo. ¿Qué se les ocurre? Pues si no podemos entrar por la puerta, abramos un hueco en el techo y lo bajamos, ¿verdad? La cosa es llegar a Jesús, hermano. Pero hay que pensar eso, igual que Zaqueo, que se subió en un árbol porque era muy chiquito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Inventar lo que sea posible, crear lo que sea posible para acercarnos a Jesús, porque queremos estar cerca de Él. Entonces, estos hombres hay que imaginarse que se suban y que abran un hoyo en el techo de Pedro. Yo no quiero ver la cara de Pedro. Que le hagan un hueco y que empiecen a bajar con estas cuerdas este paralítico, que también el susto del paralítico, porque el paralítico ha estado siempre al rase, o sea, ¿cómo se diría? Al nivel de la tierra, postrado, y de repente está bajando de arriba para abajo, ¿verdad? Pero Jesús está viendo, y está viendo todo el amor, todo lo que esto significa. Todo lo que significa es amor. Y viene, y en el medio de toda la gente aparece este paralítico que baja. ¿Y qué hace? Lo primero que hace Jesús. Aquí empieza algo muy importante, porque aquí no solo habían, digamos, el pueblo. Ya en este evento hay fariseos, hay maestros de la ley, ya de esta zona, que vinieron a chequear lo que él está diciendo, ¿verdad? Y lo ven a él. Lo primero que él hace es perdonarle los pecados. No le sana las piernas, le sana el alma. Y después que le sana el alma, que lo libera de los pecados, entonces lo levanta de la camilla. Pero ¿qué le dice? Levántate. Una sola palabra, no es aquello, tus piernas que han estado paralizadas. No, no, no. Levántate. Pero aquí está lo lindo, que le dice el Señor, levántate y carga tu camilla. Ya nadie más te la tiene que cargar. Ahora la puedes cargar tú mismo. Lo que era antes, el instrumento de tu herida, de tu parálisis, lo que era antes el instrumento de tu dolor, ahora va a ser el instrumento de tu triunfo. Y vas a ir con tu camilla cargada, ¿vas a ir a dónde?
a su familia, lo manda donde su familia. ¿Por qué lo manda donde la familia? Tratemos de pensar. Porque la familia, nosotros no sabemos si él era padre de familia, si él tenía hijos. ¿Quién padeció la parálisis de este hombre? Su propia familia. Entonces el Señor le dice, ve libre, cargando lo que un día te mantuvo esclavo, ahora tú ya no eres esclavo, eres libre en el alma y eres libre en el cuerpo, la redención total, que yo les hablaba, la redención total del ser humano, el interior y el exterior. Y ve a tu familia que ha sufrido tu parálisis y ve que te vean llegar con la camilla en tus hombros. Qué clase de momento para la familia también, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la caridad de unos hombres, que después vamos a ver en Betsaida la falta de caridad de los hombres, ¿verdad? Unos hombres que tienen la suficiente caridad para subirse al techo, hacer un hoyo, bajar al paralítico, porque querían que Jesús lo sanara. Pero Jesús, que lee los corazones, tal vez leyó que lo que más necesitaba este hombre antes de sanarle las piernas era sanarle el corazón y sanarle el alma, porque no sabemos las veces que blasfemó, las veces que renegó, qué habrá pasado con toda esa parálisis, ¿verdad? ¿Qué le causó la parálisis? Que sí lo hizo pecar. Las piernas no lo hicieron pecar, pero su parálisis pudo haberle hecho pecar. Entonces el Señor, antes de sanarle las piernas, tiene que perdonarle los pecados que son consecuencias quizás de esa parálisis. Claro, eso es un escándalo para los que estaban aquí, especialmente los doctores de la ley, los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo puede perdonar pecados este hombre si solo Dios perdona pecados? Y Jesús se voltea muy tranquilamente, no le dice, es que no se han dado cuenta que yo soy Dios, hecho hombre. No le da un discurso. Lo único que le dice es que creen ustedes que es más fácil perdonar pecado que levantar un paralítico de años, levantarlo. Pues se quedaron callados, ¿verdad? Porque perdonar pecados es un acto de misericordia de Dios. Levantar un paralítico es un milagro sobre la naturaleza. Por eso es que se lo dice y se quedan callados, ¿verdad? Pero ya desde aquí ya empieza la murmuración de este sector. Ya están molestos porque Jesús perdonó pecado y eso solo le pertenece a Dios. Por eso dicen, ¿cómo puede blasfemar? Blasfemar. Y sin embargo Jesús, aquí viene algo bello de la personalidad de Cristo. Le están diciendo blasfema, sabe que aquí ya se va a empezar la murmuración en contra de él, pero sin embargo él está concentrado en ¿quién? En el paralítico. No está concentrado en él, en lo que están pensando de él. Él está pensando en el bien que va a hacer a este paralítico y en la fe, porque dice el pasaje, todos quedaron asombrados al ver aquello. O sea, la fe que creció en muchos corazones al ver lo que Jesús hizo. Pero también era importante que él hiciera, no solamente por el paralítico, por todos los demás, que él hiciera primero el sacramento de la reconciliación, que él hiciera primero la sanación de los pecados. ¿Por qué? Para que la gente no lo viera como el milagrero, para que la gente no lo buscara solo por la sanación física, sino que también se dieran cuenta que tenían que buscarlo primero para la sanación de su propio corazón. Okay, esos son dos detalles que quería decir. Ahora vamos a la sinagoga, donde el Señor da el discurso eucarístico y Fader nos va a hablar allá.